Bien, nosotros ya tenemos nuestros dos modelos que hemos creado, con los cuales hemos aprendido cómo crear un modelo como tal. También hemos aprendido cómo crear diversos campos. Bueno, de momento van algunos campos, vamos conociendo algunos. Siempre saben que pueden encontrar más tipos de campos que se pueden crear dentro de los modelos en la documentación de Django. Eso siempre está disponible para que puedan ver a detalle todos los tipos de campos que hay, que son bastantes. Hemos visto cómo realizarlas dentro de nuestros modelos, tanto de relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, y cómo trabajar con ellas. Ahora, hemos visto cómo trabajar con ellas justamente, pero a nivel de definición. Ahora, una vez que sabemos que estos son nuestros modelos como tal, es decir, nuestras tablas en la base de datos, habría que empezar a aprender, si estas son mis tablas dentro de la base de datos, cómo yo puedo, en este caso, acceder a esa información, cómo yo puedo hacer las famosas consultas a estas tablas, a estos modelos, etcétera, que tengo dentro de mi base de datos de mi proyecto. Entonces vamos a aprender un poco, primero en una parte inicial de cómo funciona la parte de las consultas con Django, ya que Django lo que utiliza es un ORM. ¿Qué es un ORM? Es algo así, es algo simple de entender el concepto. Yo tengo, por ejemplo, yo sé que quiero ejecutar consultas SQL, que son las que se ejecutan en la base de datos. Hemos dicho que Django como tal se escribe en Python. Entonces yo tengo que llevar este Python como tal, este código en Python. Hemos dicho que no vamos a ejecutar SQL como tal directo o a escribirlo directamente dentro de Django, al menos no de momento. Y tengo que llevar este código que yo puedo escribir en Python a SQL. ¿Cómo yo hago para llevar esto? Pues para llevarlo a SQL existen los ORM, que no son más que una especie de traductores. Es decir, estos traductores como tal, a este traductor llamado ORM, lo que va a hacer es que... Entonces el ORM lo que va a hacer es lo siguiente. Yo voy a escribir sintaxis de Python, se la voy a enviar a ORM, el ORM lo va a convertir en SQL y este SQL se va a ejecutar en la base de datos. Esa es la secuencia. De Python al ORM, del ORM a SQL, y este SQL se ejecuta finalmente en la base de datos. Obviamente la pregunta siempre está y la duda también, ¿qué es más rápido, ORM o SQL? Hay diversos estudios, comparaciones, gráficas, lo que quieran encontrar a lo largo de todo Internet. En este curso y en este video no vamos a centrarnos en cuál es más rápido o no, ni cuál es mejor. Vamos a centrarnos en aprender a utilizarlo y saber qué es un ORM, que ya hemos visto que no es más que un traductor. Es decir, escribo sintaxis de Python, se la mando al ORM y este ORM lo va a traducir a SQL, que se va a ejecutar finalmente en la base de datos. Entonces vamos a aprender a utilizar este ORM. Este ORM es propio de Django. Una de las características de Django es que viene con un ORM integrado, lo cual desligarlo de él es bastante complicado. Diría que no tiene mucho sentido porque es como Django y su ORM van de la mano sí o sí. No es tan flexible como otros frameworks de Python como tal, que vienen directamente un ORM anclado. Entonces tiene la libertad de utilizar cualquier ORM de los que existen, que hay varios dentro de Python. Entonces básicamente es ese. ¿Cómo se llama el ORM de Django? Pues Django ORM, no tiene un nombre en específico como tal. Básicamente siempre se hace referencia como el ORM de Django. Entonces, una vez entendido esto, ¿qué tengo que aprender? A escribir las sintaxis de Python que se van a ejecutar y que van a ser tomadas por este ORM de Django, que finalmente lo va a traducir a SQL. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo escribo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a aprender a escribir algunas consultas. Todas estas consultas las vamos a ejecutar aquí en mi consola. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, digo, uno de los ejemplos más simples que hay y más claros y más comunes cuando uno está aprendiendo a utilizar SQL es, ¿qué pasa si yo quiero obtener todos los registros de una tabla?
Entonces, si yo quiero obtener todos los registros de la tabla, uno dice, bueno, hago un select de todos los campos para la tabla tal y me trae todos los campos. Bueno, sí, pero dentro del ORM, ¿cómo traducimos esto? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Primero tenemos que entender que todo modelo iría de la clase models.model, es decir, de model. Model tiene el ORM como tal, empieza a ejecutarse a través de un campo muy específico del modelo que se llama objects. Así, tal cual, objects. Objects. Entonces, yo tengo que acceder primero, por ejemplo, a autor. Por ejemplo, vamos a este modelo y tengo que acceder vía punto, con la sintaxis punto, a ese atributo llamado objects. Y a través de object yo voy a tener acceso a diversas cosas. Object vamos a tomarlo como el intermediario entre utilizar los diversos tipos de consulta que podemos utilizar con el ORM de Django. Más adelante vamos a explicar y ampliar el concepto de objects, ya que tiene relacionado un tema más avanzado como tal. Pero para este caso nos vamos a entender de momento, basta y sobra con que entiendas que todo modelo como tal tiene un atributo llamado objects, y si queremos ejecutar una consulta como tal tenemos que llamar al modelo.objects y luego de objects podemos poner la sintaxis punto y poder acceder a cada uno de los atributos o métodos, funciones, etcétera, que tiene ya definido dentro del código, en el núcleo de código fuente de Django, el ORM como tal, y que vamos a poder en este caso utilizar para realizar nuestras consultas. ¿Cuáles son todos estos métodos? Aquí están apareciendo todos ellos. Son bastantes como tal, todos ellos están dentro de la documentación de Django por si tienes alguna duda, etc. Pero aquí vamos a centrarnos en querer obtener todos los registros de la tabla. Para querer obtener todos los registros de la tabla, el método como tal, la función, como le quieras llamar, es all. Y ponemos, como es una función, ponemos los dos paréntesis como tal, así. Y esto lo que me va a hacer es devolver, ¿qué cosa? Todos los atributos que existen, o todos los registros que existen del modelo autor en la base de datos. Entonces, toda esta consulta, ¿qué voy a hacer para comprobar y demostrarles que de verdad se ejecuta de la manera como yo les he dicho y que trae los registros? Yo voy a irme a mi consola y voy a hacer un Python manage shell. ¿Para qué sirve este comando? Este comando lo que nos permite es poder acceder a una consola interactiva y utilizar como tal el proyecto que estoy utilizando en este momento, que es MyProject. Pues yo podría hacer de core.models import autor, que es el autor que está aquí, que es este que estoy obteniendo aquí, este archivo de aquí. Entonces yo voy a copiarme esta consulta. Vamos a copiarla, vamos a ir a la consola, le voy a pegar, voy a presionar Enter y aquí lo tenemos, miren, y me dice queryset autor Oliver Sandoval. Queryset es el tipo de dato que retorna un listado de registros de la base de datos cuando utilizamos el ORM de Django. Hay que tener eso en claro. Si bien esta consulta retorna un listado de datos, ese listado de datos es de tipo queryset y cada uno de los atributos es esto de aquí. Pero hay que tener en claro que este es un queryset, es de tipo queryset y no es de tipo lista. En algún momento más adelante vamos a ver que esto es importante porque a veces tenemos que convertir la lista para hacer diversas acciones, pero ya lo veremos. Y ven, esto de aquí funcionó. Entonces, ahora que yo tengo mi consulta, ven que la hizo y me trajo los datos sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer con este? Uno se preguntará, ¿ya me está trayendo la información de la base de datos? Sí, pero ¿qué está haciendo por detrás? Y eso es algo que debe importarnos. Si yo quiero obtener cuál es la consulta o cuál es lo que está ejecutándose por detrás a nivel de SQL. Aquí lo que estamos viendo es una ejecución a nivel de ORM. Estamos escribiendo pura sintaxis de Python y mezclado con la convención que tiene Django, etc. Pero ¿cuál es el SQL que está ejecutando? Es decir, el SQL que el ORM ha traducido y ha dado como resultado. Ese SQL quiero ver. Entonces yo quiero saber cómo puedo obtener el SQL que el ORM de Django ha ejecutado finalmente en la base de datos para obtenerme este resultado. ¿Cómo yo puedo hacerlo así? Eso vamos a verlo.
voy a primero crear una variable llamada autores, que va a ser igual a autor.objects.all. Esta variable va a tener ¿qué cosa? El mismo resultado que acabamos de ver aquí arriba. Yo hago esto y le estoy guardando ese resultado en esa variable. Si yo escribo autores, ahí tengo como tal el resultado. Pero ¿qué pasa si yo escribo print y aquí pongo autores.query? .query es la propiedad que tiene toda consulta, es decir, todo resultado de tipo query set. De ahí la importancia de que identifiquemos que esto es es de tipo query set y no es una lista como tal de datos que nos ha retornado. Y este .query contiene el SQL que se ha ejecutado en la base de datos para obtener esa información. Si yo presiono Enter, voy a tener este de aquí, que es un SQL puro, que es el que ha ejecutado. Miren, vamos a copiarlo, vamos a ir a nuestro editor. Y miren, eso que ven ahí es equivalente a lo siguiente. Entonces, hacer un Enter aquí y hacer otro Enter aquí. Este de aquí, que es una sintaxis de ORM de Django como tal, que lo que nos sirve es para obtenernos todos los registros de una tabla, se traduce vía SQL a este select. Obviamente este es un select asterisco from, es decir, un select asterisco. El asterisco reemplaza a cada uno de los atributos de la tabla como tal, que se llama core autor. ¿Por qué dice core _autor? Ya lo expliqué cuando vimos y abrimos la base de datos, pero se lo vuelvo a explicar. La sintaxis que utiliza el Django como tal al momento de crear las tablas, cuando estamos haciendo las migraciones, es ponerle como nombre una nomenclatura de snake case. Snake case es porque está en minúscula con su guión, separado por su guión. Lo primero que coloca en la primera parte es el nombre de la aplicación, que en este caso es core. Y lo segundo que coloca es en minúscula el nombre del modelo como tal, que es autor. Por eso core _autor. Y este es el SQL equivalente, por ejemplo. Y así traemos un .all como tal de la base de datos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo puedo decirle, bueno, quiero que me traigas, por ejemplo, todos los... tráeme todos los autores cuyo nombre o cuyo apellido, en este caso porque tenemos apellido, contengan las 3 letras o contengan la expresión san. Es decir, sería, quiero todos los autores, obtener todos los autores que tengan en su apellido san. Entonces yo voy a hacer, sería aquí un autor.objects. Y lo que ahora quiero hacer no es traerme todos, sino quiero aplicar un filtro. ¿Un filtro para qué? Para traerme toda esta información que coincida con este san. Entonces yo tengo un filter, porque es un filtro. Y este filter recibe ciertos parámetros. ¿Qué parámetros? ¿Por qué campo quieres filtrar? Yo quiero decirle que es last name, en este caso, contenga o como tal, o sea igual. Vamos a decirle algo más sencillo. Entonces, que su apellido sea Sandoval, por ejemplo. Entonces, last name sea igual a Sandoval. Vamos a ejecutar esta consulta aquí. Vamos a irnos aquí a la consola. Vamos a pegarla. Y vamos a ver qué es lo que tenemos como resultado. Y me trae el autor, que es el único que tenemos registrado, que justamente se llama así. Pero ¿qué pasa si yo le quiero decir ya, mira, tráeme de este conjunto de autores que el filtro sea este, tráeme solamente el primero. Yo no quiero todos, quiero el primero que tenga esto. Yo pongo un .first. Y ven que estoy anidando como tal los métodos, es decir, filtrame por todos y luego de filtrarme, obténme el primero. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces yo copio todo esto, voyme aquí a la consola, lo pego, presiono Enter y miren la diferencia. Lo acabo de pegar y ya no me sale query set. Directamente me sale a secas autor. ¿Por qué me sale esto? Porque cuando yo estoy haciendo un filter así tal cual,
el resultado sigue siendo un conjunto de datos. Un conjunto de datos que se retornan como tipo query set, como tal. Pero cuando yo hago un punto first, lo que estoy diciendo es tráeme el primer elemento de este resultado de haber filtrado. Pero tráeme el primer elemento. Este elemento no es una lista ni es un objeto de tipo query set. Es un objeto de tipo autor, porque en sí estoy trayendo autores. Y por eso aquí le pone autor como tal. Y es un elemento, es un único objeto de tipo autor. Ya no es una query set, ya no es un listado de datos. Eso hay que tenerlo también en mente porque muchas veces podemos confundir y hacer un punto first, etcétera, y confundirnos. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, autor va a ser igual y vamos a copiarnos toda esta ¿para qué? Para ver algo. Vamos a hacer esto, vamos a copiar, vamos a pegar. Y vamos a decir print autor.query. Y miren lo que me sale aquí. Me sale un error. ¿Por qué? Porque autor como tal no tiene el atributo query. El que tiene el atributo query es querySet como tal. No autor como tal a secas. Esa es una de las diferencias, por ejemplo. Que cuando intentemos hacer un query nos vamos a dar con este error. ¿Por qué? Porque es lo que les decía. Autor como tal, este resultado de aquí es de tipo autor y autor no tiene query. Que tiene query es querySet. Eso hay que tenerlo en claro. Ahora vamos a limpiar un toque esto de aquí. Vamos a volver a ejecutar para tenerlo más limpio. Decor.model import autor. Listo, para que podamos continuar. Ahora, ¿qué pasa si yo hasta ahora he obtenido datos, pero también puedo registrarlos? Pues sí, también puedo registrar los datos como tal. ¿Cómo yo puedo registrar los datos como tal? Ahora, habíamos visto que para obtener el primer autor, en este caso, lo hacíamos con el punto first. Pero también podemos obtener un solo valor a través del método get. Y este método get lo va a hacer, pero de una manera un tanto diferente. ¿Por qué? Porque yo digo autor.objects. Y en este caso get. Y le pongo last name igual a Sandoval, por ejemplo. Y me trae el autor. ¿Cuál es la diferencia entre ese y autor.objects.filter last name igual a Sandoval.first? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos de aquí? La diferencia es que get es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque directamente consulta cuál es la coincidencia y lo obtiene. Mientras que hacer esto, de aquí, lo que estamos haciendo primero es filtrar, obtener un conjunto de datos que coincidan con una característica y luego traernos el primero. Aquí estamos trayéndonos el primero porque estamos filtrando por este. Algunas veces vamos a querer filtrar directamente por el ID y a veces preferimos hacer un punto filter, punto first a un punto get. ¿Por qué? Porque el punto get lo que hace es que si no encuentra ningún valor con el filtro que se le está pasando como parámetro, nos va a generar un error. Cosa que al hacer un punto filter y luego un punto first, no nos va a generar un error. Directamente va a obtener un resultado vacío o none. Eso es lo que está pasando. Entonces, cada vez que utilicemos get es más rápido, pero hay que tener en cuenta que hay que agregar una sentencia de validación por si falla el punto get. Igual con el filter hay que tener cierto cuidado, pero no hay que lanzar como una excepción o un manejo de error, sino simplemente hacer una validación simple del que el valor no sea none o no sea vacío, etc. Esas cositas hay que tenerlas en cuenta y hay que irlas aprendiendo poco a poco. Lo vamos a ver más adelante en la práctica, pero ya les voy adelantando por si por ahí lo encuentren, si van revisando algunos cursos pasados o la documentación de Django, etc. Eso quería que lo tengan también en cuenta. Ahora vamos a limpiar un ratito esto, vamos a hacer shell, vamos a hacer decor.model, vamos a traernos autor
Y ahora yo estaba obteniendo todos los datos, pero ¿puedo crear datos? Pues la verdad es que sí. ¿Cómo yo registro información? Pues escribo mi nombre de modelo, llamo a objects como hemos dicho y luego pongo punto. ¿Y qué hago ahora? Punto create, porque voy a registrar un nuevo valor en la base de datos. Si yo lo pongo así tal cual a secas y yo presiono enter, me va a dar un error bien grandazo, pero no hay que tenerle miedo a los errores. Esto hay que irlo aprendiendo. Esto de aquí tenemos que irlo aprendiendo. ¿Por qué? Porque los errores como tal dentro de Django, cuando salgan, nos van a brindar cierta ayuda. Por ejemplo, yo escribí tal cual, miren todo el error grandazo que ha generado, no se asusten. Yo escribí esto. autor.objects.create y presioné enter directamente y me salió todo esto. Pero el resultado, ¿cuál es ahí el error? Aquí me lo está diciendo. Este es el error. Y me dice, ha fallado la cláusula que no permite valores nulos en el campo edad. ¿Por qué? Porque si voy a mi modelo, yo cuando definí nombre, apellido, con valores por defecto de cadena vacía. Si bien son obligatorios, tienen un valor por defecto. Por lo tanto, ya tienen un valor a registrarles. Si yo no les digo que no tengan nombre ni apellido, él les pone cadena vacía y no pasa nada. Pero la edad no tiene un valor por defecto y es obligatorio. Por eso es que me está arrojando el error y me está diciendo en edad. No me lo está diciendo en nombre o en apellido. Entonces, ¿cómo yo haría aquí? Pues miren, haríamos lo siguiente. Vamos a limpiar un poco, vamos a detener esto. Vamos a volver a ejecutar, vamos a decor.models import autor. Entonces yo voy a decir autor.objects.create. Voy a decirle edad igual 22. Vamos a presionar enter. Me devuelve esto, autor, y me da una cadena vacía. ¿Por qué? No le puse nombre ni apellido y por defecto le pone cadena vacía. Si ahora yo hago un autor.objects.all, ven que ahora tengo dos. El autor Oliver Sandoval y el autor como tal vacío. ¿Por qué me está retornando Oliver Sandoval? Porque retorna nombre y apellido. ¿Dónde puse eso? Aquí. Este método ESTR es el que me retorna esta información. Entonces yo puedo ponerle aquí incluso que diga self.edad. Entonces cuando yo vuelvo aquí a ejecutar la consulta, bueno, primero tengo que detener esto. Vamos a hacer esto así. Vamos a volver a hacer esto. Vamos a ir de core.models import autor. Ahora sí, autor.objects.all. Ya me devuelve el numerito de la edad, que es 27 y aquí 22. Entonces yo puedo crearme otro autor.objects.create. Voy a ponerle como nombre y le voy a decir, quiero que se llame nombre Juan. Como apellido, vamos a decirle Pérez. Y como edad, vamos a decirle 23. Presiono enter, me devuelve Juan Pérez 23. Y ahora escribo autor.objects.all. Y aquí falta objects, falta la S. Enter, y miren, ya tenemos los tres autores. Oliver Sandoval de 27, Vacío de 22 y Juan Pérez de 23. Entonces, como ven, crearlos es muy sencillo. Ahora, para manipularlo y todo eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ya van viendo que manejar o traer información, crearla, etc., utilizando el ORM de Django, no es muy complicado que digamos. Entonces, eso es lo que nos está facilitando y nos está ayudando. La idea del ORM de Django o de los ORM en general es que no tengamos que escribir sintaxis SQL como tal para no hacerlo muy complicado. Esa es la idea, y que nos centremos directamente en enfocarnos en el problema como tal y no estar pensando en cómo hacer la consulta para traer esta información, etcétera, sino centrando directamente en el lenguaje como tal y en avanzar la lógica del negocio. Ahora, obviamente, esto depende de muchos casos y de muchas cosas, pero eso ya es un nivel más avanzado. Deben de saber que el ORM de Django permite ejecutar SQL puro directamente,
no solamente la sintaxis que estamos viendo, sino también SQL puro escrito directamente. Pero eso ya es un tema mucho más avanzado que lo iremos viendo, pero aún falta bastante para verlo. Pero que sepan que se puede. Así que hay que tener en cuenta eso. Pero ya hemos visto un poco de consultas como tal. Y así cuando vayamos la siguiente vez a utilizar los modelos ya tenemos más o menos una idea de cómo obtener la información. Pero aquí nos falta algo. Hemos hecho consultas con un solo modelo. Pero ¿qué pasa si el modelo tiene relaciones? Ahí es un trato diferente como tal. En ese caso ahí se hace de otra manera que lo vamos a ver pero en el siguiente video para no hacerlo tan largo este.